Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el video anterior habíamos hablado de lo que es el tipo, lo que es el antitipo y lo que es el símbolo. Y vamos a hablar un poquito más y extendernos y profundizar un poquito más porque es muy simple, pero la religión sabemos que todo lo complica. ¿Para qué? Para que quitemos la mirada de la cruz y creamos que podemos tener una salvación por medio de las obras y por medio de sacramentos, por medio de ídolos, por medio de dioses que se pueden ver y se pueden tocar. Siempre hablamos que el evangelio de ciegos, el evangelio diferente, es un evangelio donde la gente tiene que tocar y tiene que palpar a su Dios. Entonces, al hablar de la cena del Señor, lo que es el pan y el vino, y que la religión lo ha hecho al pan y al vino una realidad, la cual no es la realidad, está en el cielo a la diestra del Padre, pero ellos dicen que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre real de Cristo, que hay una transubstanciación, que el sacerdote, el falso sacerdote, porque el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados fue cambiado, fue abrogado y fue quitado según Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12, capítulo 7, 18 y capítulo 10, versículo 9 de Hebreos. Ahí dice que fue cambiado, abrogado y quitado el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, lo cual en la tierra no hay potestad para el perdón de los pecados. Entonces, la religión dice que ese es el cuerpo y esa es la sangre, pero es todo una, sintetiza de lo que es la religión, que la religión hace sus dioses de madera, de piedra, de yeso o de harina y de vino. Ahí hace su Dios. El Dios que hace la religión es un Dios palpable, un Dios que cosificado, como he hablado en videos anteriores, que hacen de Dios una cosa, que hacen de Dios un tesoro, que hacen de Dios algo que se puede ganar, algo que se puede adquirir, algo que a base de esfuerzo, a base de sacramentos, a base de ritos, a base de ceremonias, el alma puede salvarse. No hay nada que pueda limpiar el alma del hombre sino la preciosa sangre de Jesucristo. En esa cruz preciosa donde se efectuó la purificación de todos nuestros pecados, es allí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Por eso el apóstol allí en hebreo dijo que pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, en Hebreos 12. Entonces nuestra mirada siempre debe estar en la cruz. Es allí donde pasó todo, la salvación. No hay otro lugar. Es el lugar donde Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, donde Él pagó la deuda y nosotros al creer se nos aplicó esa salvación a nuestra vida. No hay otro lugar. No es donde uno confiesa a un falso sacerdote o a un falso ministro o a un falso pastor los pecados donde les son perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Entonces, podemos ver que en el Antiguo Testamento, como dice acá en Hebreos 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, lo cual se le mandó a Moisés a erigir el tabernáculo conforme a lo que había visto. Entonces es una figura y una sombra del tabernáculo celestial. Entonces todo lo que está acá en la tierra es sombra y figura de lo que hay en el cielo, de lo que la administración del perdón de los pecados es una sombra y figura. Tanto los sacrificios eran una sombra y figura de lo que era el verdadero sacrificio del Cordero Santo. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No el pecado de algunos, sino el pecado del mundo. Jesús pagó por todos los hombres y está en el hombre aceptar ese sacrificio o rechazar ese sacrificio. ¿Qué es lo que hace la religión? Hace que la gente saque, el pueblo saque la mirada de la cruz y crea en sus propias obras, quitándole todo el mérito y toda la gloria a Jesucristo, el cual es el único
que merece toda la gloria por la salvación. No hay obras, no hay sacramentos, no hay aguas bautismales, no hay eucaristías, pan, vino, no hay nada que salve. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo y esa salvación se efectuó en la cruz. Entonces, dice que es una sombra y figura. Entonces viene a ser un tipo, los sacrificios eran un tipo del sacrificio de Cristo. Cuando vino la realidad, cuando vino Cristo, se produce el antitipo del tipo. El tipo es la sombra y figura, pero la realidad es el antitipo de esa sombra, de esas figuras. Entonces, habíamos quedado en eso, que debemos tenerlo bien en claro, que la realidad está en el cielo. Aquí en la tierra, el Señor dejó el Espíritu Santo y no hay ningún representante de Dios. Si podíamos decirlo de alguna manera que representa a Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo también. Así que ni la iglesia porque la religión dice que la iglesia es Dios en la tierra. La iglesia es Dios. Para el religioso la iglesia es Dios. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia salva. La iglesia no salva. La iglesia no salva. No salva. La iglesia anuncia el evangelio de salvación. Eso sí, la iglesia. Por eso dice allí en Pedro 2:4 que somos real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia no es la que salva. ¿La religión qué hace? Dice que la iglesia es la que salva. Por eso ellos apelan a dioses que se pueden ver y se pueden tocar, como el pan y el vino. Ellos dicen que el pan es Cristo, el cuerpo de Cristo. Es falso totalmente. El cuerpo de Cristo, físicamente el Señor está a la diestra del Padre. Él dejó el Espíritu Santo y nos dejó meros símbolos, un recordatorio y un memorial de su sacrificio y de su presencia aquí en la tierra, que Él dio su vida por nosotros y en la cruz expió todos nuestros pecados. Así de simple. Pero la religión de todo hace un Dios, de todo hace Dios. Lo que pasa es que llevan al pueblo a creer en un falso Dios. Y al creer en un falso Dios hay una falsa salvación y por lo tanto ese falso Dios no lo puede salvar. El único que puede salvar es el Dios verdadero. Ese es el Dios que puede salvar. Jesucristo, al derramar su sangre, Él pagó por todo nuestro pecado. Y al creer en esa preciosa sangre, Dios nos da la salvación. Pero ¿qué pasa? La religión lleva al pueblo a que no crean en la sangre, a que crean en obras y a que crean en ritos. Entonces, hay un tipo, hay un antitipo y hay un símbolo. Si podríamos decirlo de alguna manera, cuando hablamos del maná y el famoso capítulo 6 de Juan, donde Jesús claramente les explica que el maná, lo físico, lo material, la harina material, no puede dar vida eterna. Y es lo que no entiende la religión. La religión hace del pan Dios, hace del pan Cristo. No entienden que Jesucristo dijo que la carne para nada aprovecha, queriéndole decir que la comida material, dando clara alusión que el maná no los podía salvar, sino que tenían que creer. El pan no puede salvar a nadie, simplemente es un recordatorio. El verdadero pan está a la diestra del Padre. El que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, podemos ver, esto ya lo vimos, dice en Colosenses 2, 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, todo lo cual es sombra, comida y bebida es sombra, dice el apóstol, le dijo acá en Colosenses, es sombra y figura, es sombra y figura. Usted puede morder la sombra del pan que nunca le va a alimentar. Solamente comiendo el pan verdadero va a tener vida. Cuando usted cree, es allí donde viene la vida de Dios. Cuando nosotros creemos. Comer es creer. Y es lo que no entiende la religión. La religión, como lo lee, como están ciegos y tienen que andar a tienta y tienen que tocar a Dios. Porque el ciego tiene que tocar. Por eso el apóstol Pablo dijo que no andamos por vista, sino que andamos por fe. El ciego tiene que tocar para saber que otra persona está delante.
Por eso ellos necesitan decir que el pan es Cristo, porque ellos necesitan tocar a Cristo. ¿Por qué? Porque están ciegos, no han recibido la vida. ¿Cuándo viene la vida? Cuando creemos. Ahí viene el nuevo nacimiento y Dios nos da nueva vida. Y podemos ver claramente en el Espíritu a Dios, digamos, en el sentido de que no necesitamos tocar nada. Por eso el pecado es la incredulidad que va a condenar al hombre. No lo van a condenar porque es borracho, porque es todo lo pecado que usted quiera. La persona es condenada por no creer en el sacrificio, por no creer en la sangre, por no creer que el Señor pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Esa es la condenación. La condenación viene por creer o no creer en el sacrificio de Cristo. Por eso dice en Juan 3:36 que el que se rehúsa a creer en el Señor ya está condenado. Esa es la condenación. No creer, ese es el pecado imperdonable. No creer en Cristo. Incredulidad. Rechazar la sangre, rechazar el sacrificio. Y eso es lo que lleva a la religión, a rechazar el sacrificio de Cristo. A eso la religión le pone toda su energía, le pone toda su fuerza, a que el pueblo rechace el sacrificio. Y que diga, el perdón de los pecados no está en la cruz, el perdón de los pecados está en la iglesia. Y eso es totalmente falso. El perdón de los pecados, Dios nos perdonó en Cristo, Dios nos perdonó en la cruz todos nuestros pecados. Después más depende del hombre que crea o no crea, que acepte o que rechace el sacrificio de Cristo. Entonces la religión, ¿qué trata de hacer? Trata de tomar el lugar de Dios y salvar a los hombres. La falsa iglesia es salvadora, entre comillas. La iglesia de Cristo hace creer al pueblo que es el arca, que la gente sube a esa religión, donde el pueblo se pone dentro de esa religión, dentro de ese marco religioso, pseudo espiritual, que van a ser salvos simplemente por pertenecer a dicha religión, o a dicha denominación, o a dicho nombre, porque el apóstol dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, solamente en Jesucristo. La iglesia no salva, el que salva es Jesucristo, y la salvación se produjo allí en la cruz del Calvario, no hay más. En la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados. Entonces, ¿la religión qué hace? Quiere tomar el lugar de Dios diciendo que cuando comen el pan, la persona es limpiada de sus pecados. Totalmente falso. La limpieza de los pecados fue hace 2000 años en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. Yo cuando creo, como del pan y bebo de la sangre. Y eso es para siempre. Lo demás, la ceremonia de lo que es la cena del Señor, o partir el pan y beber el vino en memoria del sacrificio de Cristo, es simplemente simbólico. Es algo simbólico, lo mismo que el bautismo. Las aguas no limpian de pecado. Ahí no se inicia la vida cristiana. La vida cristiana se inicia cuando nosotros creemos. Ese día, ese segundo, ese instante, Dios nos da el nuevo nacimiento. Entonces lo demás es simbólico de lo que pasó en la cruz, Dios limpiando todos nuestros pecados. Es simple. No, la iglesia no tiene rito, no tiene ceremonia para la salvación. Es una vez cuando creemos, simplemente cuando creemos. Por eso la salvación es solamente por la fe, no hay más nada. Por eso por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, tenemos el pan y el vino que Melquisedec y Abraham son sombras y figuras del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Dicen que Melquisedec es el sacerdote que ofreció pan y vino. Por eso, y que el falso sacerdocio ofrece pan y vino y que ellos también son sacerdotes. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, pero cuando estuvo con Abraham, no fue un sacrificio, simplemente sacó pan y vino, como dice, vamos a leer. En Génesis capítulo 14. Génesis 14. Entonces, el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Si sacó pan y vino, es una sombra.
del sacrificio de Cristo. Dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No hay sacrificios ahí. Si él era sacerdote del Dios Altísimo, él haría sus sacrificios al Dios Altísimo. Pero el sacrificio, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte. Un sacrificio es una muerte. Ya lo habíamos hablado anteriormente, lo que es... cuando hablemos de lo que es el sacerdocio, vamos a ver lo que es un sacerdote, lo que es un sacrificio. Partir un pan, no hay derramamiento de sangre. Simplemente es una figura del partimiento del sacrificio de Cristo. No es más, no es que hizo un sacrificio ahí y es algo nuevo, digamos. Simplemente